Hola a todos, mi nombre es Laura Soutus, soy residente de tercer año y junto con mi compañera y jefa de residentes, Guillermina Mateos, les vamos a presentar este Ateneo titulado Interferencias en inmunoensayos, específicamente aquellas que afectan al sistema biotina-streptavidina a raíz de varios casos que pudimos detectar en el laboratorio. Durante la validación de los resultados nos encontramos con este perfil tiroideo procesado en un equipo de Roche Cobas E801 basado en electroquimioluminiscencia, en la que la TSH de este paciente se encontraba dentro del rango de referencia, pero tenía hormonas periféricas totales muy elevadas por encima del rango reportable. Correspondía a un paciente de sexo masculino de 12 años de edad con una clínica eutiroideo y que no refería a estar tomando ninguna medicación. En este gráfico podemos ver en el eje de las abscisas a la T4 libre y en el eje de las ordenadas a la TSH. Para valores tan elevados de hormonas tiroideas periféricas, esperaríamos tener una TSH suprimida, debido al feedback negativo que genera la T3 a nivel de hipófisis y de hipotálamo. O en caso de sospechar de un hipertiroidismo central, como un tirotropinoma o de una resistencia a hormonas periféricas, esperaríamos tener un paciente con clínica. El hipertiroidismo se define como la hiperactividad de la glándula tiroides con un aumento en la secreción de tiroxina y se caracteriza por síntomas y signos como nerviosismo, irritabilidad, depresión, pérdida de peso, uñas frágiles, manos temblorosas, una piel húmeda, un aumento en la temperatura corporal, cabello frágil, pérdida de cabello, un aumento en la glándula tiroides, arritmias, aumento en la frecuencia cardíaca, debilidad muscular y calambres y también alteraciones en el ciclo menstrual en las mujeres. Todo esto caracteriza la clínica de un paciente hipertiroideo, pero no era el caso de nuestro paciente que tenía una clínica tiroidea, lo cual no era coherente con sus resultados de laboratorio. Por eso, cuando nos encontramos frente a un perfil hormonal discordante con el propio eje o que es incompatible con la clínica que presenta el paciente, uno debe sospechar de una interferencia metodológica. Entre enero y junio del 2018 tuvimos más casos clínicos similares, pacientes con TSH no suprimidas para valores de hormonas periféricas totales muy elevadas por encima del rango de referencia y las mismas también fueron procesadas por el mismo equipo que el caso 1. Entonces voy a comentarles un poco acerca de la clasificación y los orígenes de las distintas interferencias que tenemos que tener en cuenta. Existen distintos criterios para clasificar las distintas fuentes de interferencias que afectan a los inmunoensayos. Acá le presentamos dos de ellos, pero sepan que no son las únicas clasificaciones. Según la naturaleza de la interferencia, podemos subclasificar en aquellas que alteran la concentración del analito, como proteínas ligadoras de hormonas, factores preanalíticos como hemólisis, anticuerpos antianalito, y en aquellas que interfieren en la unión de anticuerpos que están formando parte del reactivo, como anticuerpos heterófilos, anticuerpos humanos antianimal, exceso de antígeno que genera un efecto Hooke y otras proteínas. Según el origen de la interferencia, se pueden clasificar en aquellas que son endógenas, como anticuerpos heterófilos, antianalito, antianimal o proteínas transportadoras, y en aquellas que son exógenas, es decir, que no forman parte de la muestra en su condición nativa, como hemólisis, lipemia, ictericia, aditivos, carryover, drogas y la propia estabilidad de la muestra. Por lo tanto, para ir descartando distintas interferencias, seguimos una serie de pasos. Para analizar la reactividad cruzada, se reinterrogó a los pacientes acerca de si estaban tomando medicaciones en particular, usando cremas, suplementos y qué hábitos tenían. Se tomó una nueva muestra a los pacientes y se repitió su perfil tiroideo para averiguar si se estaban afectando otras hormonas tiroideas. Se realizó la medición de las hormonas periféricas libres.
Además se midió por otra plataforma el perfil tiroideo, pero también basada en electroquimioluminiscencia, y también se analizaron las muestras por otro método basado en quimioluminiscencia. En esta tabla vemos a 6 pacientes de los casos que surgieron en el 2018, incluido el paciente número 1, que es con el que abrimos el Ateneo. Se pueden ver que son pacientes con edades entre 10 y 47 años, en su mayoría femeninos, y cuando se reinterrogó a los mismos no se encontraron sustancias que puedan dar reacciones cruzadas. Para analizar si la interferencia fue dependiente de la primera toma de muestra, se tomaron nuevas muestras en estos 6 pacientes y se obtuvieron perfiles tiroideos similares a los de la primera muestra. Así pudimos darnos cuenta que la interferencia era persistente, es decir, que era independiente de la muestra, que no había sido una interferencia exógena que ocurrió en la primera toma. Para analizar si la interferencia también estaba afectando a otras hormonas del perfil tiroideo, se midieron las hormonas T4 y T3 libres y nuevamente se obtuvieron valores discordantes y superiores al rango de referencia. Por lo tanto, estamos frente a una interferencia que también estaba afectando a otras hormonas del perfil tiroideo, no solo la T3 y T4 total. Se analizaron las muestras en otra plataforma, pero con la misma metodología, basada en electroquimioluminiscencia, y se pudo ver que la posible interferencia persistía en la misma dirección, pero con menor magnitud. A su vez, ensayaron las muestras en otro equipo con otra metodología basado en quimioluminiscencia y ahí pudimos ver que la probable interferencia ya no existía, dando perfiles tiroideos normales y coherentes con la clínica de estos pacientes. Por lo tanto, frente a la misma metodología, podemos sospechar que esa interferencia se da en la misma dirección, con una magnitud ligeramente inferior a la primera plataforma, y al analizar en una distinta metodología, esto nos confirma que estamos frente a una interferencia metodológica. Las principales diferencias entre estas dos metodologías es que Roche se basa en electroquimioluminiscencia y utiliza anticuerpos monoclonales biotinilados que se unen a la fase sólida a través de partículas de streptavidina para lograr separar el inmunocomplejo formado, mientras que Siemens se basa en quimioluminiscencia y utiliza anticuerpos monoclonales que se unen a la fase sólida a través de una unión covalente para lograr la separación del inmunocomplejo. Estas diferencias metodológicas nos dan la pauta de que existe una interferencia en el sistema de medición. El método por el que medimos las hormonas del perfil tiroideo de estos pacientes en el laboratorio es electroquimioluminiscencia, que utiliza el sistema biotina-streptavidina como sistema de inmovilización. Por un lado, se puede tener un diseño del inmunoensayo no competitivo o tipo sándwich, donde el anticuerpo de captura está biotinilado y permite que el inmunocomplejo que se forma con el analito de la muestra y el anticuerpo de detección, en este caso marcado con rutenio, se inmovilice al unirse a las micropartículas magnéticas con streptavidina y de esta manera se detecte mediante la señal electroquimioluminiscente. Por lo tanto, la señal es directamente proporcional a la concentración del analito. Este diseño se utiliza para moléculas grandes que tienen dos epítopes que permitan la unión de dos anticuerpos, como es el caso de la TSH. En cambio, en el diseño competitivo, la molécula que está biotinilada compite con el analito que queremos medir en la muestra por la unión al anticuerpo marcado con rutenio. Una vez que ocurre esta unión, se inmoviliza el inmunocomplejo formado por la molécula biotinilada y el anticuerpo con rutenio y se elimina el inmunocomplejo formado por el analito presente en la muestra. Por lo tanto, la señal en este caso es inversamente proporcional a la concentración del analito y se utiliza para la medición de moléculas más pequeñas, de menor tamaño, como por ejemplo T4, T3 total o T4 libre. El uso del sistema biotina-streptavidina tiene varias ventajas.
Es una unión biológica no covalente muy fuerte, la más fuerte conocida, de características irreversibles. Es una unión rápida que no se afecta por pH o por temperaturas extremas, tampoco por solventes orgánicos u otros agentes desnaturalizantes. Además, la biotinilización no afecta la actividad biológica ni la especificidad inmunológica de la molécula, pero también tiene desventajas, ya que la presencia de biotina o de anticuerpos antiestreptavidina pueden causar interferencias en la medición. El 50% de los inmunoensayos utilizan los beneficios de esta unión para la separación del inmunocomplejo en la medición. En la tabla podemos ver las plataformas que lo utilizan y los test en cada uno de los casos. Como podemos ver, en el caso de Roche, lo utiliza en el diseño de la mayoría de sus test. Pero hay otras plataformas de diseño de metodología quimioluminiscente que utilizan este sistema de inmovilización, aunque en menor cantidad de test. Lo importante es que cada laboratorio tenga esta información para poder estar alerta a las posibles interferencias y sospecharlas cuando sea preciso. En este gráfico podemos ver las interferencias más comunes en electroquimioluminiscencia, ya sea en el diseño no competitivo en el caso de arriba, como en el competitivo en el dibujo de abajo. En el Ateneo nos vamos a centrar en las que afectan al sistema de inmovilización biotina-streptavidina. En primer lugar vemos que la presencia de biotina en la muestra va a ocupar los sitios de unión con la streptavidina de las micropartículas magnéticas, impidiendo la inmovilización del inmunocomplejo que se forma y su posterior detección. Por lo tanto, en el caso del diseño no competitivo, la medición se va a ver afectada causando una disminución de la señal con falsos resultados disminuidos debido a que en este caso la señal es directamente proporcional a la concentración del analito. Y en el caso del diseño competitivo, la interferencia provocará la disminución de la señal con un falso aumento en el resultado. La biotina, o también conocida como vitamina B7, H o coenzima R, es una vitamina esencial, que es cofactor de 5 carboxilasas que participan en el metabolismo de los ácidos grasos, la glucosa y los aminoácidos. La dosis recomendada es de 30 miligramos por día. Tiene un pico en circulación a las 2 horas post-ingesta y se encuentra levemente por encima de la concentración predosis a las 24 horas de la ingesta. El metabolismo es escaso y su eliminación se da por vía renal. Dosis aumentadas pueden encontrarse en pacientes bajo tratamientos de esclerosis múltiple, también de enfermedades metabólicas hereditarias como el déficit de la biotinidasa, donde las concentraciones utilizadas son de hasta 300 miligramos por día. Además, en pacientes que estén consumiendo suplementos vitamínicos con contenido de biotina también son pacientes que están bajo dosis aumentadas. Muchas veces lo utilizan por sus características para mejorar la piel, las uñas y la caída del cabello. Esta interferencia tiene importantes implicancias clínicas. Esta tabla muestra los distintos ejes que pueden verse afectados. En el caso del eje tiroideo, con una baja TSH y hormonas periféricas, tanto totales como libres, aumentadas, así como los anticuerpos, lo que puede llevar a un diagnóstico erróneo de hipertiroidismo o de enfermedad de Graves, con riesgo potencial o consecuencia adversa de la administración de drogas antitiroideas y además de un manejo inapropiado del paciente. Estos casos, estos errores diagnósticos ya han sido reportados, así como errores en el metabolismo fosfocálcico, en el eje corticotropo y en el gonadotropo. Hay otros ejes que podrían verse afectados, pero no hay reportes hasta el momento de ellos. Como vimos en la tabla anterior, ya existen varios reportes de errores diagnósticos debidos a esta interferencia, sobre todo, como vemos en esta diapositiva, relacionados a diagnóstico erróneo de enfermedad de Graves y a diagnósticos erróneos de hipertiroidismo. Debido a la gran cantidad de reportes de casos de esta interferencia desde hace ya varios años y a su gran implicancia clínica, la ACC publicó en enero del año 2020 una guía para los laboratorios que utilizan test con biotina. Entre sus recomendaciones
Una de ellas es que los fabricantes deben usar un mínimo de 1200 nanogramos por mililitro para investigar una potencial interferencia en los inmunoensayos y poder así determinar la concentración mínima de biotina que interfiere de manera clínicamente significativa en el ensayo. Es importante considerar la posible interferencia por metabolitos. Idealmente los fabricantes deben reformular los reactivos que presentan interferencias con biotina para minimizarla. En el caso de Roche, ha mejorado la presentación de algunos de sus reactivos para que la concentración de biotina que interfiere sea menor. Aumentar la comunicación entre el fabricante y los laboratorios, así como entre el laboratorio y los médicos y los pacientes, con el fin de advertir sobre esta posible interferencia. Es muy importante que cada laboratorio conozca la magnitud y la dirección de la interferencia en cada uno de los test que interviene la biotina. En el laboratorio, además, se pueden realizar varios métodos para verificar una sospecha de interferencia por biotina, ya sean diluciones, partículas de streptavidina, espectrometría de masas para cuantificar la biotina, aunque lo ideal es procesar la muestra por un método que no utilice este sistema. Por último, siempre está la posibilidad de solicitar una nueva muestra con previa suspensión de la ingesta de biotina, de 8 a 72 horas según dosis, y siempre es importante que el paciente no esté consumiendo la biotina para un tratamiento. En este caso, habría que consultar al médico. Volvemos a este gráfico donde previamente vimos la interferencia por biotina. En este caso, podremos ver cómo afecta la presencia de anticuerpos antistreptavidina a la medición, ya sea en un diseño no competitivo, donde el inmunocomplejo no se va a poder unir a la partícula magnética con streptavidina por el impedimento del anticuerpo, generándose una disminución de la señal y una falsa disminución del resultado, al igual que con la presencia de biotina. En el caso del diseño competitivo, la señal va a ser menor, pero esto va a generar un falso aumento del resultado. Como vimos previamente, el efecto de la presencia de anticuerpos antistreptavidina es el mismo que con la biotina, por lo que los reportes de casos hablan de diagnóstico erróneo de enfermedad de Graves o de tirotoxicosis. Muchos de estos reportes tienen una alta sospecha de que la causa de esta interferencia sea el anticuerpo antistreptavidina, aunque no hayan llegado a la identificación definitiva del mismo. La streptavidina es producida por la bacteria no patógena Streptomyces sabidini, que es muy abundante en el suelo. Se desconocen las circunstancias que llevan a la aparición de anticuerpos antistreptavidina, aunque algunas de las hipótesis presentan que puede deberse a la exposición a vacunas, ambiente laboral, a la interacción en específica por infección con Streptomyces, en pacientes con cáncer, donde el diagnóstico o los tratamientos pudieron verse expuestos a este antígeno, en pacientes que estén bajo tratamiento inmunosupresor, pacientes con infecciones virales, pacientes con patologías autoinmunes. En cuanto a la prevalencia de este anticuerpo, podemos nombrar este trabajo donde se buscó determinar la prevalencia y la causa probable de la interferencia, que fue realizado en Bélgica en 500 muestras al azar de 2 centros diferentes, y se estimó que la prevalencia es del 1.6% en la población general, que fue más alta de la esperada. Además, se pudo determinar que en general está causada por el anticuerpo de isotipo IgM. Continuando con la identificación de la interferencia en los 6 casos que presentamos al inicio del Ateneo, se les reinterrogó a los 6 pacientes sobre si estaban consumiendo suplementos con biotina, a lo que los 6 respondieron que no. Por lo tanto, las 6 muestras fueron enviadas al Departamento de Desarrollo e Investigación de Roche en Alemania, donde se investigó la interferencia detectándose que la misma se debía a anticuerpos antistreptavidina. Además de los pasos que realizamos para evidenciar las interferencias en la muestra de nuestros pacientes, existen otras maneras de poner de manifiesto estas interferencias que están detalladas en distintas bibliografías, como son la guía de la CLSI EP7A2. Ejemplo de estas es el test de dilución lineal o la neutralización de la interferencia. En el primer caso, este test se fundamenta en que las interferencias carecen de comportamiento lineal,
por lo que cuando estamos frente a una interferencia negativa vamos a tener un resultado mayor si diluimos la muestra, mientras que si estamos frente a una interferencia positiva, una muestra diluida me va a dar un resultado menor. Respecto a la neutralización de la interferencia, lo que permite es eliminar una interferencia endógena de la muestra y volver a reprocesar la misma. Ejemplo de estas técnicas son la precipitación de inmunocomplejos con polietilenglicol, es una precipitación de tipo inespecífica. También podemos mencionar a las partículas de agarosa recubiertas con proteína A que tienen afinidad por el fragmento FC de las inmunoglobulinas G. Y otro ejemplo son las partículas recubiertas con streptavidina que permite la neutralización de biotina como de anticuerpos anti-streptavidina. Nosotros optamos por ensayar una de estas técnicas de neutralización de la interferencia. Hay que recordar que estas distintas maneras de evidenciar interferencias no están validadas para el reporte de resultados, sino que tienen la utilidad para hacer una investigación interna en el laboratorio cuando sospechamos de la presencia de una interferencia. El protocolo de neutralización, según Piketty, tiene por objetivo neutralizar la presencia de biotina interferente en la muestra, incubando la misma con partículas recubiertas con streptavidina y centrifugando y volviendo a procesar la muestra. Nosotros utilizamos un protocolo, según Piketty, modificado, en el cual se aprovechó estas partículas recubiertas con streptavidina para lograr la neutralización de los anticuerpos anti-streptavidina durante la incubación de la muestra con estas micropartículas, una centrifugación para separar las mismas y volver a reprocesar la muestra. Nuevamente recordemos que no es un protocolo validado para el informe de resultados, sino para evidenciar la interferencia. En esta tabla podemos ver los resultados pre- y post-neutralización según el protocolo de Piketty modificado que utilizamos, y lo que podemos ver es que posterior a la neutralización de la muestra se obtuvieron perfiles tiroideos dentro del rango de referencia, un perfil tiroideo normal. También se puede ver que aquellas hormonas que son medidas a través de ensayos competitivos nos dan un resultado menor luego de la neutralización, mientras que las hormonas como la TSH, que son medidas a través de un ensayo tipo sándwich, nos dan luego de la neutralización un resultado mayor al previo. Esto nos pone en evidencia nuevamente el comportamiento de la interferencia, es decir, la dirección de la interferencia según el diseño de ensayo que está siendo utilizado. A su vez, de forma paralela, se incubó una muestra control y se obtuvieron los mismos resultados pre- y post-neutralización. Por último, y para analizar si la interferencia podría estar afectando otros ejes, se midieron antitiroperoxidasa, estradiol, FSH, LH y testosterona. Y nuevamente se obtuvieron resultados no coherentes con el resto del eje, teniéndose estradiol y testosterona muy elevadas para los valores de FSH y LH. Esto ocurrió con ambos equipos basados en electroquimioluminiscencia, pero cuando el estradiol se midió en una plataforma distinta basada en quimioluminiscencia, los mismos fueron en valores normales. Por lo tanto, esto nos dio la pauta de que probablemente esta interferencia estaba afectando otros ejes. Este es el trabajo que se publicó desde el laboratorio a raíz de estos 6 casos donde se pudo identificar la causa de la interferencia, que fue los anticuerpos antiestreptavidina. El trabajo se publicó en enero de este año. Bueno, para resumir, lo que hacemos en el laboratorio cuando se presenta una interferencia o la sospecha de una interferencia, en primer lugar, tenemos la oportunidad de procesarlo por otro equipo que tiene la misma metodología y evaluar si la interferencia se elimina. Además, se puede realizar la neutralización de la interferencia con las partículas de streptavidina y el reprocesamiento de las muestras, aunque, como vimos, este resultado no puede ser informado ya que el método no está validado.
o derivar a otro laboratorio donde utilicen una metodología diferente que no intervenga el sistema biotina-streptavidina e informar este resultado. Por último, siempre está la posibilidad de pedir nueva muestra y evaluar si la interferencia se elimina. Como conclusiones de este esteneo podemos nombrar la importancia de sospechar de la presencia de una interferencia ante la incongruencia entre valores obtenidos y los antecedentes, además, en presencia de discrepancia en el perfil hormonal y con la clínica del paciente. Reportar la interferencia alertando al médico y al paciente de la misma para la correcta interpretación de futuros ensayos, principalmente en otros laboratorios. También reportarla al fabricante. Disponer de un protocolo a seguir en caso de sospechar interferencia, tener en cuenta que ciertos pacientes son más susceptibles a presentar interferencias en inmunoensayos, por ejemplo, pacientes con inmunización reciente, pacientes transfundidos, con enfermedades autoinmunes, en contacto con animales o con tratamientos con anticuerpos monoclonales. La TSH y la T4 libre son parámetros de rutina y que son una oportunidad para la detección de interferencias en otros ejes y determinaciones que utilicen el mismo sistema de medición. Estas son las referencias con la bibliografía que utilizamos. Muchas gracias por su atención.